el cambio de la historia y con la perspectiva de una iglesia sierva de los pobres. Celebramos a esta mujer que hoy ilumina nuestras vidas y fortalece nuestra opción por el reino de Dios. Celebramos su experiencia y testimonio de fe, su compromiso con el Evangelio y con el proyecto de vida de Francisco de Asís. Celebramos su confiada entrega a Dios al servicio de los más pobres de su tiempo. Clara, a menudo, utiliza el símbolo del espejo en sus escritos. Ya nos es muy familiar ese símbolo. Para ella, el espejo es Jesucristo. Y el que vemos a Dios, en él nos reflejamos a nosotras, a nosotros. Entonces celebramos una mujer que encuentra en ese Cristo, en ese espejo, toda gracia y belleza. Y con estos sentimientos, yo les invito a esta reflexión sobre el camino de transformación clariana. Y yo sé que no voy a hablar novedades, que no es nuevo a ustedes este camino, pero yo quiero puntuar algunos elementos, algunos aspectos de este camino que nos ayudan hoy a vivir el espíritu, la experiencia de Santa Clara, el espíritu de Santa Clara, a la espiritualidad clariana. Entonces, observando la vida de Clara y cómo ella hizo la experiencia de Dios, podemos trazar unas pautas preciosas, metodológicas para nuestra vida. Clara nos presenta un camino que se puede resumir en 6 verbos. Y estos verbos son conocidos de ustedes. Yo estoy solo sistematizando un poco estos verbos. Están ahí en los escritos de Clara, en varios, no, varios lugares, en varios textos, documentos. El primer verbo es mirar. El segundo, considerar. El tercer verbo, contemplar. Cuarto, tocar y dejarse tocar. Quinto, transformar. Y sexto, atestiguar. Y son, hoy y mañana quiero reflexionar sobre estos verbos a partir de la experiencia de Clara de Asís. El primer verbo que lo tenemos es el verbo mirar. Mira. Y Clara varias veces, ella pide, sobre todo en la carta a Inés de Praga, ella pide para que Inés y también sus hermanas miren el espejo. El verbo mirar es muy importante para Clara. ¿Por qué? Porque la experiencia de Dios pasa por los sentidos. Yo prefiero decir experiencia de la divinidad, porque la divinidad no se expresa solamente en masculino, ella se expresa de inúmeras formas. Se expresa en femenino, se expresa en la naturaleza. La Biblia está llena de estas expresiones
de Dios de diferentes formas. Entonces, la experiencia de Dios, de la divinidad, pasa por los sentidos. Y la primera cosa que hacemos cuando nacemos es mirar. Y queremos abrir cuando nacemos, un bebé quiere abrir sus ojitos y la primera cosa que la mamá espera es que el bebé la mire, ¿verdad? Es la experiencia, ¿verdad? Que el bebé mire a la mamá y la mamá mire al bebé. Mirar es la primera experiencia. Y si el bebé no abre los ojitos, las personas se quedan esperando que se abra. Y si no abre es porque hay algún problema, si no mira. Entonces, aunque no identifique, pero mirar es fundamental. Y Clara pide para sus hermanas que miren. Mirar, ¿qué? ¿Mirar a qué? Mirar la realidad, mirar el misterio mayor que las envuelve y mirar para sí mismas. Y podemos decir, esa es la invitación a nuestra experiencia también. Mirar a nosotras, a nosotros mismos. Mirar también significa oír, tocar, oler, saborear. Tiene diferentes expresiones, diferentes tonos, diferentes aspectos. Y lo mismo hicieron las personas que seguían a Jesús. Las personas querían tocar a Jesús. No solo escucharlo, sino que tocarlo o ser tocadas por Jesús. Tenemos en los de donde las personas quieren tocar a Jesús, tocan a Jesús. En otros textos es Jesús quien toca a las personas. Y este toque recíproco, tenemos el caso de una mujer con flujo sanguíneo que toca a Jesús y Jesús siente que fue tocado por ella también. Pero Jesús, esta mirada, para tocar es necesario mirar. Entonces, dejarse mirar, dejarse tocar es muy importante. Y los evangelios dicen que Jesús miraba. Las personas miraban y querían tocar a Jesús. Y Jesús también miraba a las personas. ¿Por qué la mirada es importante? Porque para Santa Clara es importante mirar. Porque en los evangelios vemos cómo Jesús mira a las personas. La mirada que Clara pide a sus hermanas y a nosotros, es una mirada diferente. No es una mirada simplemente para ver, de curiosidad. Es una mirada de contemplación. Ella pide para mirar contemplando. Y Jesús, en varios momentos, Jesús mira a las personas. Tenemos algunos casos muy conocidos. Por ejemplo, el joven rico, que dice el Evangelio que Jesús lo miró con cariño. Lo miró con cariño. Después, en otro lugar, el Evangelio, ahí en la narración de la pasión, dice que Jesús miró a Pedro y Pedro miró a Jesús. Y es interesante que Marcos, esta mirada, Pedro llora amargamente. Pero en Lucas la mirada es diferente. Lucas narra una mirada de cariño de Jesús
hacia Pedro. Y es esta mirada de cariño que toca la memoria de Pedro, toca el corazón de Pedro. Es una mirada diferente. En otro lugar, Lucas capítulo 7, ahí está Jesús que se encuentra con la viuda de Naín. Él mira a esta mujer que está llorando y dice, mujer, no llores. Él le devuelve. Si yo les preguntar, ¿qué otros pasajes de los evangelios nos hablan de esta mirada que transforma la vida de las personas, que cambia las situaciones? Ustedes, seguro que con muchos pasajes. La mirada es muy importante. Hay una película que les invito incluso a ver esta película. Es una película atraente, es monocromática y es antigua, de Pasolini. Tal vez ya conozco, Pier Pasolini, en que hay pocas palabras en esta película, es sobre la vida de Jesús. Hay pocas palabras. La comunicación se da más por la mirada. Y va cambiando, las personas van se comprendiendo, van se posicionando en el camino de Jesús y Jesús en el camino de las personas, con pocas palabras, pero la mirada es fuerte de todos los personajes de la película. Y es intencional. El cineasta ahí, él hace esto, tiene una intencionalidad. Es muy bonita. Una película que vale la pena verla con calma y analizar desde este punto de vista de la mirada, o las miradas. Entonces, mirar ahí para Clara es muy importante. Tanto en la carta a Inés, otras cartas, otros escritos, como en la regla de vida, Clara va a referirse a esta forma de mirar. Mira, ¿y qué dice Clara? En la carta a Inés, que usted ya conoce. Mira dentro de ese espejo, porque en él brilla la bendita pobreza, la santa humildad y la caridad inefable. En todo el espejo podrás contemplar la gracia de Dios. Presta atención al comienzo de este espejo. La pobreza de aquel que envuelto en pañales fue puesto en la cuna. Entonces, Clara se encanta al mirar a Cristo en la cuna y se llena de compasión al ver su donación en la cruz. Es la misma mirada. Su total vaciamiento, su solidaridad. Hola, bienvenidos. Sí. Entonces, ella nos invita a contemplar esta admirable humildad y pobreza estupenda. Y nos invita a prestar atención a los caminos que nosotros recorremos. En este camino nos invita a mirar a las personas marginadas que viven en las calles. ¿Cómo miramos a estas personas? A las personas que han sido heridas por la discriminación, por la violencia, que han sido excluidas de las estadísticas oficiales,
porque já não cuentan para o sistema. Prestemos atención al grito de la tierra herida también, de la naturaleza herida. Es otra mirada que la espiritualidad franciscaniana nos invita a tener. Y estas miradas son muy importantes. La forma como miramos es muy importante. Me recuerdo de Papa Francisco, unos escritos, él varias veces hizo mención a cuando ele era cardinal todavía em Argentina, e ele atendia confissões, ia para as paróquias atender confissões, aí, sabe, em meio da gente. E o que ele perguntava às pessoas que iam a confessar, les gusta dar limosna? E a primeira resposta era, sim, claro. E ele dizia, pero, você dá limosna? Sim, doy limosna. Doy. Já era diferente a expressão. Aí, a terceira pergunta. Quando tu das limosna, tu te abarras y mira el rostro de la persona. Y ahí las personas ya no contestaban más. No le contestaban. ¿Por qué? Porque lo más común que vemos es tirar una moneda o dar una limosna y no mirar. Y Papa Francisco decía, la mirada es fundamental. Y hoy para nosotros, en esta sociedad en que vivimos, virtual, es un desafío mirar, porque nosotros estamos todo el tiempo con el celular, mirando. Entra en el bus, entra en el Transmetro, va en cualquier lugar, lo que las personas están mirando, no miren la cara. Entre nosotros, nuestros encuentros, es difícil mirar en la cara del hermano, de la hermana, es decir, buenos días, buenas tardes, una sonrisa, ¿qué tal? Yo digo en mis cursos virtuales, abran sus cámaras para darnos por lo menos una sonrisa. Yo quiero saber cómo están ustedes ahí detrás de esta cámara. La mirada es importante, es muy importante. Y nosotros cerramos la cámara y seguimos en la computadora, seguimos en el celular, seguimos lavando brazos, seguimos haciendo muchas otras cosas, ¿verdad? Y no miramos, aunque sea una mirada virtual, es muy importante, hermanos y hermanas. La mirada es lo que transforma la vida de las personas. No es la limosna, decía Papa Francisco. Y Clara, para Clara la mirada es muy importante. Entonces, Clara pide para que miremos, pide a sus hermanas, miren, pero es una mirada contemplativa, es una mirada que te lleva a escuchar, que te lleva a tocar a las personas. Entonces, este es el primer aspecto que quiero llamar atención para la mirada que Clara pide a sus hermanas. Y ahí ella dice, en medio del espejo, considera la humildad o al menos la bienaventurada pobreza, las muchas fatigas y los dolores que ha soportado por la redención de la humanidad. Entonces, al inicio del espejo es una dimensión. En medio del espejo ya cambió la realidad. Tenemos que tener mirada para comprender que la realidad cambia. Disculpe, cambia la realidad. Nuestra mirada tiene que ser dinámica. Por eso tiene que ser contemplativa y dinámica. Exige atención a lo que está pasando en el mundo y la realidad.
E muitas vezes miramos e nos quedamos assim, sem ação. Miramos, por exemplo, esta guerra. Nunca houve uma guerra na história da humanidade tão documentada virtualmente como esta. Que tu ves a guerra em tempo real, a crueldade das pessoas, o sofrimento. Como miramos todo isso? Como miramos? Essa mirada nos leva a alguma atitude, seja de orar, mas também de movermos, de abrir a consciência das pessoas, de tomar atitudes por la paz, para construir uma paz que seja de verdade, não uma falsa paz de tréguas de dias ou de meses, sino que uma paz que realmente ajude a las pessoas a viver com dignidade. Então, a mirada é muito importante. E depois, ela pide, al final do espejo, a mirada cambia. Então, essa mirada é muito comprometedora, muito comprometedora. Nos compromete porque temos que estar constantemente mirando, al início, al medio y al final, de los acontecimientos, de las cosas, de la sociedad. Es una mirada dinámica, no es una mirada simplemente pasiva, es mirada dinámica que nos provoca, que nos convoca a tomar atitudes concretas, acciones concretas. Entonces, esto quería llamar la atención. Clara ve, contempla a realidade desde onde ela está. Ela não está em meio da realidade, como Francisco, totalmente com os pobres. Pero Clara contempla desde seu monastério, desde seu convento, ela contempla a realidade dos pobres. Não é cerrada à realidade. E ela assume compromissos também com os leprosos, com os enfermos que buscam aí, que la buscam em monastério, aunque seja para uma bendição. Eu me recuerdo, tenho algumas experiências em minha vida, e estou falando a vocês muito fraternalmente, muito sororalmente, como irmã. E eu tenho algumas experiências em minha vida pelas pessoas com mulheres em situação de prostituição, onde trabalhei 6 anos em las calles diretamente com estas mulheres, com pessoas em situação de calles. Escutei destas pessoas que a mirada era muito importante. Você nos mira, irmã. Você nos mira. Você nos escuta. E nosso equipo se preparava para ir, que éramos um equipo, e escutar, e sentar com eles aí, e comer com eles, e escutar suas histórias, seus dolores. E isso tinha uma repercussão forte na vida dessas pessoas. Tanto a ajuda material que levávamos, porque era muito pouca, sino que era esta. E quando eu acompanhei uma mulher uma vez entrando em el Transmetro, que regressava a sua casa, porque havia abandonado sua casa, porque estava numa situação de alcoolismo. Então, ela tinha vergonha de estar em sua casa porque tinha esse vício, era dependente de álcool. E quando la acompanhei, depois de vários meses, e depois do dia que regressou a sua casa, que entrou em bus, esta quedava mirando, mirando, mirando assim, a meu rosto, eu disse, que estás mirando? Ela dijo, por la última vez quero mirar a tu rostro. Nunca mais vou olvidar-me de tu rostro. Quero mirar antes que o bus salga, quero mirar. Essas coisas, sabe, me tocavam, me golpeavam, me questionavam.
la forma como me aproximo de las personas, como miro a las personas. Y una vez uno de los muchachos ahí, que la panadería no quería venderle, yo le di un dinero para una comida y la panadería no quería que él entrara dentro de la panadería porque no había bañado, no tenía ropa limpia y tal. Entonces él me dijo, pero no me dé el dinero porque ellos no me dejan entrar en la panadería, porque estoy sucio, tengo mal olor, y no, deme la comida. Y ahí yo le dije, bien, voy a cambiar. Eso me llamó la atención, me golpeó. Dije, voy a cambiar, venga conmigo, vamos los dos en la panadería. Entramos juntos y senté en una mesa y pedí al servidor ahí que nos sirviera un almuerzo. Y me senté y ahí nadie pudo decir nada. Comemos juntos. Y él me miraba con estas miradas eu não me olvido. Eu digo, é a mirada de Jesus a Pedro, de Pedro a Jesus, pode ser as duas, que não se olvidam mais, nunca se olvidam essas miradas, nunca se olvidam. Nadie se olvida dessas miradas. São as miradas que transformam, pero não transformam só estas pessoas que sofrem, transforma também nós outras, a nós outros. Nós outros somos transformados e transformadas por essas miradas. Só que temos que deixar-nos transformar, temos que deixar-nos mirar, temos que sentar e dar tempo para mirar e ser mirados. Isso é muito importante. E é espiritualidade clara. Mira, mira. Então, quando escuto esta palavra de Clara, mira, eu me quedo pensando em muitas coisas, em muitas situações que he vivido e que as pessoas vivem, e que seguramente vocês também têm muitas dessas experiências para compartilhar. Bem, que nos pide Clara? Clara pide que as irmãs mirem esse espejo, e mirar esse espejo é dinâmico, este espejo não é estático, ele tem um início, al metal aí cambia, al final cambia, pero Clara, em la regla de vida, Clara pide que suas irmãs também sejam espelhos, se transformem em espelhos. E ela habla, ao final de sua regra, ela habla de uma cadena de espelhos. E diz, primeiro ela empieza por Jesucristo, el espejo Jesucristo. Mira este espejo. Depois, Francisco. Francisco é espejo para Clara também. E foi mirando em esse espejo da vida de Francisco que Clara também toma sua decisão de romper com seu estilo de vida e assumir um estilo diferente de vida, um projeto diferente. E depois ela habla de uma cadeia de espelhos, de los frailes, hermanos. Clara pide também que os frailes sejam espelhos. E depois, as hermanas. É uma cadena de espelhos que Clara tem delante de si. E depois, ela não se queda só nisso. Jesucristo, Francisco, os frailes, as irmãs e todos os demais cristianos e cristianas. Nada escapa del espelho para Clara. Por isso, o espelho é fundamental. É fundamental. Nada escapa desta mirada. Todos somos invitados e invitadas a mirar no espelho ou ao espelho e somos invitadas e invitados a transformar-nos em espelhos para as demais pessoas. As pessoas que nos miram também têm que ver em nós outros, espelhar-se em nós outros.
E temos que transmitir, ela disse a Inês, quando nos miram, a quem as pessoas devem ver em nós? A Jesus. E São Pablo, que dizia São Pablo? Ah, o curso que estou dando de Pablo, tanto aí com os formandos e formandas de Comprego, aqui estão, e também nos lunes do curso bíblico que dou, estamos neste ponto, por isso Pablo está muito vivo dentro de mim, e Pablo vai dizer, ele mira a Cristo crucificado e ressuscitado como Clara, crucificado e ressuscitado, não termina aí na cruz, ressuscitado. E Pablo vai dizer, mi vida en la carne, mi vida, yo la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y esto para Clara era fuerte. No soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Y las personas que me miran tienen que mirar a quién. Ahí está. Una cadena de espejos. Entonces, todos somos llamados, llamadas a ser espejos de Cristo para el mundo, principalmente para los pobres, las personas a las cuales nadie las mira, las personas que no son miradas. ¿Por qué? Porque no son miradas por las estadísticas, no cuentan, no vale la pena clasificarlas. Y cuando la Iglesia de Latinoamérica, en el documento de Puebla, y después en documento de Santo Domingo, y después en documento de Aparecida, habla de los rostros latinoamericanos, la Iglesia latinoamericana nos pide que miremos a estes rostros, rostros de indígenas, rostros de mujeres, rostros de jóvenes, rostros de migrantes. E quando chegamos, documento de Puebla, há um listado grande destes rostros. Pero quando vamos ao documento de Santo Domingo, este listado aumenta. Já tem mais rostros aí, porque a realidade vai cambiando, o espelho cambia. Tem mais rostros excluídos em documento de Santo Domingo. E quando chegamos ao documento de Aparecida, então, aí ustedes esta comparação. Os rostros de Cristo em Puebla, em Santo Domingo e em Aparecida. Aparecida já tem esses rostros modernos de la exclusão, de la globalização, do neoliberalismo, e as novas exclusões que são generadas por essa sociedade capitalista, patriarcal, e todo o que podemos compreender dessas exclusões. Então, e a mirada, estou só em primeiro verbo, eu não sei quanto tempo tenho. Bien, la mirada es muy importante. El verbo mirar. Mirar es como dice el profeta Ezequiel. Dios habla en el capítulo 1 y 2 de Ezequiel. Mire, profeta, lo que estoy dando a ti. El profeta mira, ¿verdad? Estudiamos esto. Mire, profeta, capítulo 1, 2 y 3 de Ezequiel. La vocación del profeta. ¿Cómo Dios da vocación al profeta Ezequiel? No le habla como le habla a otros profetas, no. Simplemente le presenta un rollo. Y dice, profeta, mire, ponte de pie, come ese rollo. Y el profeta mira, y el texto bíblico dice, y el profeta vio la mirada
Lo que estava escrito en este rollo. ¿Qué estaba escrito? ¿Qué estaba escrito, querida? Lamentaciones, gritos de dolores, ayes, era el dolor del pueblo. Que Dios pide al profeta, la vocación llega así. Es una vocación extraña, es una vocación fuerte, es una vocación que nace de la mirada. Mira, mira lo que está escrito en este rollo y come, come ese rollo. Y ahí que dice Dios al profeta, profeta, después que comes de este rollo, ahí tú puedes ir a hablar al pueblo. Y dijo, profeta, digere este rollo. Eu comi. E que estava, e vi, primeiro ele mira e vê que no que está escrito. Lamentações, gritos de dolor, ai, é o sofrimento do povo em el exílio de Babilônia. Então, ele come esse dolor, esse sofrimento. E aí, quando ele come, que passa? Cambia de sabor. Lo que eran gritos de dolor, de ay, de lamentaciones, de luto, se transforma dulce como la miel. Así está en el texto bíblico. Y ahí, espera ahí, profeta. Todavía no está completa la vocación y la misión. Tienes que digerir, no es solo mirar y comer, tragar. Tienes que digerir. Y más adelante, tienes que rumiar como las vacas hacen. ¿Cómo hacen los bueyes, las vacas cuando comen? Rumian, rumian y vuelven a rumiar esta realidad. Que este rumiar nace de la mirada, nace de la mirada. Es una mirada que lleva a asumir la realidad. Y ahí después de todo eso, Dios dice al profeta, profeta, guarda todo esto en tu corazón. Guarda en tu corazón. Y después de este proceso, ahí tú puedes ir a hablar a la casa de Israel, que es una raza de rebeldes, una casa de rebeldes. Eran las élites que estaban en Babilonia. Una casa de rebeldes, de cuello duro. Mira que realidad Dios manda el profeta a mirar. Es una mirada que tiene que provocar una acción en el profeta. Transforma la vida del profeta. Porque el profeta hasta este momento no era profeta. Era sacerdote, simplesmente sacerdote. Ele havia sido sacerdote no templo de Jerusalém. E a vocação sacerdotal não era vocação personal, era de linhagem. Tu papai é sacerdote, tu vas a ser, tu hijo, tu neto, tu bisneto, todos serão sacerdotes. Então, não era uma vocação por opção. Ele havia sido sacerdote e foi levado ao exílio de Babilônia com os outros demais sacerdotes e as élites de Jerusalém. E aí, delante dessa realidade, de quando Deus lhe pide para mirar todo esto, es que Dios le da la vocación. Entonces, es difícil separar vocación, misión, mirada, pueblo. Para Clara, esto todo está muy implicado. El espejo, Jesucristo, la palabra. Es muy difícil separar todo esto. Está todo muy involucrado. Y hay que, según Ezequiel, rumiar todo esto. Rumiar. Por eso Clara pide, mira una vez al inicio, después rumía, contempla, mira otra vez, rumía, contempla, y mira una tercera vez, y va mirando hasta que estas miradas se transformen. En la sociedad actual, esto es muy importante. Mirar, nadie tiene tiempo para mirar hoy.
para escuchar. Entonces, este es el primer verbo, mirar. El segundo verbo, que eu creio que estão todos em cadena, é uma cadena de verbos. É o verbo considerar. E aí já entrei neste verbo quando falei desse aqui. Não é só comer, é considerar, contemplar, razonar, analisar e formar uma consciência crítica. Não sermos ingênuos delante da realidade. Considerar, usar a razão para considerar, há que usar a inteligência, a razão. Há que ler, há que seguir, fazer análises de la realidade, escuchar. Então, ter critérios para analisar a realidade. Então, isso é muito importante. Considerar. A experiência de Deus passa através da mente, através da razão. E Jesus, em los evangelhos, hace lo possível para que seus discípulos entendam, sempre quando habla algo que percebe que está difícil de compreender, entender. Assim, não, todavia, ele vuelve a explicar para que entendam, considerar. É importante escutar a realidade, mas é importante escutar o mistério que nos rodeia e que nos envuelve. Por quê? Porque não é só dolor, não é só injustiça, não é só guerras que há neste mundo, a nosso alrededor. Há coisas boas que temos que mirar também. Há pessoas, há profetas e profetisas, há pessoas que se dedicam a la construcción de la paz, del bien, de la justicia, de la preservación del medio ambiente, del cuidado de la casa. E que nem sequer são católicos ou são cristianos. São pessoas que têm esta escuta, esta contemplação, esta consideração desde um mistério maior que nos envolve, o mistério da vida. E eu quando hice mis cursos de terapeuta, hice algunos cursos de terapeuta porque me interesa mucho trabajar con las energías de la naturaleza, de las plantas, de las personas. Entonces, yo escuché en estos cursos que hice, que eran laicos, que no tenía, no eran cursos de iglesia, eran cursos de la sociedad, del campo de las terapias naturales. Entonces, yo escuchaba unas definiciones de Dios. Yo nunca había escuchado. Y la definición que más, no es definición, es una expresión. El nombre de Dios que más me encantó escuchar de un médico ateo que nos daba uno de los cursos, era inmensa vida. Él decía, nosotros salimos de un misterio mayor que yo llamo de inmensa vida. ¿Cómo queso? Porque era la tierra del queso, donde yo vivía, el departamento ahí, la tierra del queso. Entonces, ¿cómo queso? Quando partimos um queso para comer, o queso está aí bonito, grande. Partimos um queso, salimos de aí como um pedaço deste queso e entramos em esta existência. Entramos por uma mirada especial, uma mirada que é de la imensa vida. E que é esta imensa vida? Este mistério maior que nos envolve, que os místicos da espiritualidade cristiana, Maestro Eckhart e outros mais que conhecemos, davam outros nomes, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, davam outros nomes, pero a essência é a mesma. Imensa vida. En esta inmensa vida
todos estamos. É de ali que salimos e é para esse lugar, quando salimos desse queso, ele dizia, vamos a regressar. Nosso lugarcito está aí nos esperando de vuelta. Eu dizia, pero que interpretação escuchar isso de um médico ateu. Esse é um médico. Então, o mistério maior de Deus não cabe em dogmas, não cabe em credos. El mais allá, va mais allá de dogmas, de credos, de creencias, de religiões. Este mistério maior, esse mistério que Clara contemplava. Isto me fascina, me encanta. Contemplar a Deus de Jesus, este Deus de Clara, de Francisco, encarnado, que se hace niño, que muere en la cruz, pero que resucita. Contemplar desde outras perspectivas. Não podemos dar simplesmente uma perspectiva, contemplando desde outras. O mistério não cabe em uma sola perspectiva, o mistério de Deus. Em la carta aos Colossenses, carta aos Efésios, aí está este canto, dois cânticos bonitos. E aí, em primeiro capítulo do Evangelho de João, também, de outra forma, se expressa este mistério tão grande que nos envuelve, que nos acorre, que nos protege, que nos dinamiza, que nos vivifica, que nos sostiene. Este mistério maior, que se revela em la persona de Jesús. Esto, Clara, quando contempla esto, eu não sei se Clara pensou todo o que estou dizendo, pero eu estou pensando que Clara pensou. E Clara me hace pensar esto. Me hace pensar esto. Então, considerar, escuchar lo que está sucediendo en mi interior, en mi corazón, no es solo contemplar fuera, sino que dentro de mi propio ser, de mi corazón, hay que escuchar mis movimientos. Y San Ignacio de Loyola habla de eso muy bien en los ejercicios espirituales. Hay que escuchar las mociones. ¿Cuáles son las mociones? Es el lenguaje de San Ignacio, que me mueven, que están en mi interior. ¿Cuáles son los movimientos? Entonces, escucharse a sí misma, a sí mismo. Y para esto, yo creo que esta inmensa vida, divina fuente creadora, que Juan dice que ya existía antes de la creación del mundo, y que vino, y que se encarna, y que entra en nuestra historia, en la persona de Jesús de Nazaret, es para esto que fuimos creados. La finalidad de nuestra existencia es esta. Entrar en ese movimiento dinámico, que es esta energía divina que se revela en Jesús de Nazaret, que se revela en María de Nazaret, que se revela en la persona de Clara, de Francisco, que se revela y se expresa en la persona de tantos mártires que deram su vida, tantas personas que entregaron su vida al servicio de la caridad, del amor, del bien, y que siguen haciendo eso, aunque no pertenezcan a ninguna creencia explícita, que não professem nenhuma crença explícita. Este mistério maior nos ultrapassa. E São Agostinho e São Tomás de Aquino vão dizer, é um mistério inefável que o Maestro Eckhart vai expressar em sua teologia apofática, é inefável. Não cabe em nossos critérios, ultrapassa nossos mistérios. Então, Clara contempla este mistério. Ela não sabe dar muitas explicações, pero se intui de la contemplación de la vida de Clara que ella
ela está fascinada diante desse mistério maior. Considera. O verbo considerar não passa simplesmente por la inteligência, sino que desemboca em outro verbo, que é o verbo contemplar. Contemplar é mais que considerar. Considerar, utilizamos a razão, a inteligência, os estudos, pero contemplar nos indica que a experiência de Deus passa por el coração. Não solamente por la razão, sino que por el coração. E isso Clara compreendeu perfeitamente. E de uma forma muito sencilla. Então, a Bíblia, se vamos à espiritualidade bíblica, as pessoas que fazem experiências profundas de Deus em la Bíblia, essas experiências passam por el coração. Moisés en el monte Sinaí, Elías en la cueva, profeta Elías en la cueva, Abraão contemplando as estrelas, Maria contemplando esse ninho que não compreendia muito bem, pero contemplava, que crescia em sabedoria, crescia em graça, pero que lhe dava muito trabalho também. Contemplava. Então, passa por el coração. El corazón es el lugar de las relaciones, de la alianza dialógica y de la comunión. Porque el diálogo nace de la contemplación. Entonces, el corazón en la Biblia expresa la totalidad de la persona. Y contemplar ya no es más solamente ver, mirar, considerar. Contemplar va más profundo. Es ver con los ojos, sentir de otra manera, compreender lo que los fríos análisis no explican o no dicen. Contemplar es ver más allá de las apariencias. Y Clara invita a sus hermanas y a nosotras, a nosotros, a contemplar, a ver más allá de las apariencias. Contemplar se trata de ver con el corazón de Dios, con la mirada de Dios, de Jesús. Y por eso ella pide para mirar, primero contempla el espejo, que mirando tú vas a adquirir la misma mirada. Y hay un escritor, Michel Weiss, francés, que me gustaba en mis primeros tiempos de formación de leer los poemas de él, que están ahí en internet. Que el tiempo me gustaba leer estos poemas. Y que era una otra fase de mi vida. Y me recuerdo de un poema donde él decía, contempla, era un poema de la Semana Santa, contempla a este Jesús, contempla que de tanto contemplar, tú vas a transformarte en la persona que contempla, en la realidad que contempla. Porque é uma contemplação que cambia, não é simplesmente uma contemplação passiva, é uma contemplação que involucra todo meu ser, mis sentimentos, meu coração, minha forma de estar no mundo, de estar na vida, de relacionar-me com as pessoas. Então, contempla esse Jesus que, quando tu não te das conta, tu já estás parecido com ele. Vai te transformando. Então, a contemplação, para Clara, tem que transformar. Então, tem esta mirada teológica.
contemplación es mirada teológica, es ver más allá de las apariencias, es ver que Dios actúa en la vida de las personas, que Dios actúa en la historia, que Dios, esto cuando estudiamos teología de la historia es muy interesante, porque es percibir que Dios, a pesar de nuestros egoísmos, de nuestros fracasos, Dios sigue actuando en la historia. En medio de esta guerra tan desumana, hay gentes ahí, hay médicos, hay sacerdotes, hay obispos que están ahí resistiendo, dando fuerza, sanando, curando, dando comida. ¿Y qué es esto? Es necesario contemplar desde otra perspectiva teológica. La teología de la historia nos dice, el libro de Apocalipsis también, la teología del libro de Apocalipsis, que la historia no está totalmente en las manos de los vencedores, no. La historia está en las manos de Dios y en las nuestras manos. Entonces, hay que tomar en serio estos verbos acá, porque tienen una repercusión muy amplia en nuestra realidad, en el mundo, en nuestras vidas, en nuestras miradas. ¿Cuánto tiempo tengo, hermanas, hermanos? Solo yo voy a hablar. No hay preguntas. ¿Cómo es que ustedes no hay, que se coordina acá? Bien, voy más, haz que nada me interrumpa. Eu vou hablando. Quando alguém me interrompe, aí eu dou a palavra. Outro verbo, tocar-se, tocar e deixar-se tocar. E tocar-se. Tocar-se a si mesmo, a las criaturas, especialmente a las personas. Eu, quando hago formação com as mulheres, dou talleres para as mulheres, eu levo ervas de todas as, do que tenho aí na casa, e digo, a primeira coisa é tocar na erva, sentir, oler, e ver o que passa em tu coração, e tu mente, quando sentir que eu não sou a única em el mundo, que há outras dimensões em el mundo, e que estas ervas me provocam sentimentos, me provocam emociones, deseos. Entonces, tocar es muy importante. Y Clara, el camino de Clara, ahí tenemos una infinitud de gestos de Clara que tocaba a las personas. ¿Y qué dicen las fuentes clarianas? Que cuando Clara tocaba, que era la señal de la cruz, ya las personas se sentían bien. Los pobres que iban ahí. No tenían muchas cosas que hacer, pero acogía, miraba, contemplaba y tocaba. Yo creo que Clara daba un abrazo también. ¿Ustedes no creen que Clara abrazaba? Que solo hacía la señal de la cruz. Yo creo, tan humana que era. Yo creo. Entonces, ¿y cómo Clara tocaba a sus hermanas? ¿Qué nos dicen las fuentes clarianas? Se despertaba por la noche e iba a cubrir las hermanas, a ver si estaban bien protegidas del frío. Quitaba sus ropas para poner en las hermanas. ¿Qué hacía ella con las heridas de Francisco? Hacía medias, calcetas, y dejaba un hoyo ahí para la ferida poder respirar. La herida, no ferida. Ferida es portugués. Estoy mezclando portugués. Cuando me animo, empiezo a hablar portugués. Ustedes me disculpen. Entonces,
se levantaba a cuidar de las enfermas. Y hay una, ustedes tienen que leer la tesis de hermana Verónica Monterola, de las hermanas de la Purísima. La tesis de ella está disponible en la Landiva y ganó, fue la mejor tesis de 2023. Y fue sobre Clara de Asís. Y Verónica ahí escribe en su tesis unas cosas que me encantó. Ella reúne en un apartado de su tesis, ella reúne cómo Clara tocaba a sus hermanas, las enfermas, las que llegaban de la calle, que iban a pedir limosna con los pies todos dañados, los bañaban, los besaban, sanaban. Las enfermas, cómo cuidaba de ellas. Y un día una hermana estaba tan mal que Clara se acostó sobre el cuerpo de la hermana para calentar y para calmar el dolor. No tenía miedo del cuerpo, no, de tocar. E incluso agarraba los bacines y llevaba los bacines de las hermanas. Tocaba, lavaba la ropa de las hermanas, de las enfermas, de las ancianas. No tenía miedo de tocar. Es una espiritualidad de carne y hueso. ¿Y nosotros qué hacemos con nuestra espiritualidad? ¿Qué hacemos con Clara? Primero en nuestras casas, con nuestros hermanos y hermanas. Y después con las personas que vienen a nuestras casas, o que las visitamos en sus casas. Entonces, Francisco, se vamos a Francisco, também vamos a ver como Francisco não tiene miedo de tocar a las pessoas, de besar, de abraçar. Entonces, y es una espiritualidad, entonces podemos decir que no tiene miedo del toque. Y volvemos a los evangelios otra vez, a lo que decíamos al inicio, que Jesús também não tem medo de tocar as pessoas. Toca pessoas impuras, toca defuntos. Agarra a mão de defuntos e tocar defuntos em el mundo judío era tornar-se impuro. Não tem medo de tocar a mulheres que são consideradas impuras. Não tem medo de tocar pessoas consideradas pecadoras, de comer com elas, de abraçá-las seguramente. ¿Por qué? Porque el saludo hebreo era beso. Era beso. El saludo hebreo era beso. No es como nosotros. Hola, ¿qué tal? No, no, era beso. El beso de la paz, ósculo de la paz. Y Jesús también hacía eso. Entonces nosotros tenemos que, la espiritualidad clariana nos abre un camino de transformación de muchas dimensiones de nuestras vidas. Tenemos que tomar en serio todo eso. Y el otro verbo es el verbo transformarse, que no sale de la boca de Clara, así explícitamente, pero sale para Inés, transfórmate. De tanto contemplar este espejo, de tanto mirar, de tanto pasar por estes verbos todos, considerar, contemplar, transfórmate en él. Entonces, la experiencia contemplativa de Dios pasa por esta dimensión de cristificación, dicen la espiritualidad cristiana, llama esto de cristificación, de transformarse en lo que Pablo dice, de
No soy yo que vivo, es Cristo que vive en mí. Entonces, de dejarse cristificar. Un teólogo que ustedes deben conocer muy bien, Teilhard de Chardin, teólogo jesuíta que foi paleontólogo também, que foi exiliado por suas ideias, que eram estranhas para sua época, que foi exiliado à China, e aí viveu como paleontólogo, proibido de celebrar missas e tal. E ele dizia, pero eu não necessito, eu quero celebrar minha missa. E há um livro dele, La Missa sobre o Mundo, que ele disse, eu tenho um altar acá, eu tenho espécies da natureza, eu tenho todo o mundo para celebrar. Mi altar é o mundo. As espécies, eu consagro toda essa criação, essas espécies, esse é mi pão e mi vino. Eu posso celebrar acá. E todo o mundo está crucificado. Ele escreve esse livro, que depois outros teólogos vão a desarrollar. Leonardo Boff tem um livro, El Cristo Cósmico, la cristificación del mundo. Y de ahí viene el rescate de esta teología del Apocalipsis, que es Cristo como alfa y como omega. Es decir, principio y fin. Este rescate de esta teología, que es la cristificación, dejarse cristificar y cristificar toda la naturaleza. Ay, hermano, mas eso es muy católico, muy cristiano. Es verdad. Pero nosotros somos católicos y somos cristianos. No somos otra, no seguimos otra religión. Aunque valoro, que respeto, que aprecio otras religiones, otras creencias, pero valoro también lo que es de nuestra, de nuestros místicos. Y Teilhard de Chardin fue un místico. Hoy es rescatado por la teología, por la iglesia. Papa Francisco también habló mucho de él como un místico. No es solo un teólogo, un místico, que nos abre caminos y que personas de otras creencias, de otras religiones, siguen esta espiritualidad de teatro, propuesta por Teilhard de Chardin, que es esse processo de conversão clara, dice muito explicitamente, deixar-se transformar. E de aí vem o último verbo que eu digo acá, então, que é o verbo atestiguar. A experiência de Deus é inseparável da missão e do testemunho. E sucede, onde sucede? Na vida cotidiana. Donde se desarrollam nossas vidas, nossas experiências, nossos dolores, nossas alegrias, nossos sucessos e nossos fracassos. É onde somos chamados a ser testigas e testigos. Esta experiência contemplativa que brota em la missão e la calienta. É esta experiência que calienta nossa missão. E é a que expande nossa missão, que irradia nossa missão e que nos apasiona. Então, em síntese, que seria então a proposta de Clara para nós hoje, para preparar-nos a celebrar com Santa Clara esta festa? Seria deixar-se transformar. E há um processo, e há um caminho, e há um método, que se nós seguimos despacito, vamos dando alguns passos que nos vão empurrando para o caminho de Clara, para este caminho de cristificação.